Miren, señores, a propósito del asunto de las deportaciones, el país prácticamente como que se ha desentendido de todos los problemas cotidianos para poner en primer lugar el asunto de las deportaciones. Me preocupa el hecho de que una gran cantidad de analistas dominicanos plantean la peregrina idea de qué va a pasar si se van los nacionales haitianos. Pretenden decir que se va a paralizar la economía dominicana. Yo pienso que no, necesariamente no tiene que ser de ese tamaño, porque hace muchos años no existía la presencia haitiana de manera tan significativa y el país sobrevivió a eso. Las distintas industrias tenían un personal, tenían una mano de obra. Ahora, el asunto de si la mano de obra haitiana es más barata que la dominicana, hay que llevarlo a una mesa a discutir. No es tan sencillo y tan simple como la gente se imagina. Ahora, hay elementos que de alguna manera toman en consideración los empresarios para preferir a la mano de obra irregular, porque en el país hay una gran cantidad de trabajadores colombianos hace muchísimo rato y luego llegaron venezolanos que están trabajando en grandes corporaciones, tanto en el área de la construcción como en otras áreas, pero lo están haciendo de manera regulada. Yo conozco más de una empresa que tiene contratado los servicios de empresas colombianas que vienen y te hacen determinado trabajo en esas megas obras, sobre todo en las grandes torres, que tienen una gran experiencia en eso, pero es un personal que vino contratado a hacer un trabajo específico. ¿Existe en el país el soporte para realizar ese tipo de trabajo? Eso hay que averiguarlo. Pero lo cierto es lo siguiente. Miren, aquí hay la cantidad necesaria de personas, sobre todo en el área de la construcción, para poder suplir el mercado laboral. Ahora, hay que sentar a una institución llamada ACOPROVI, que agrupa a las grandes compañías que construyen, con los gremios que dicen agrupar y defender a los trabajadores de la construcción. Conozco el caso de una institución viejísima en el país, que es una federación de gremios o de sindicatos, que se llama Fenticom, que la dirige Pedro Julio Alcántara. Pedro Julio, él es técnico de mandos medios, o sea, lo que la gente le dice maestro constructor, pero calificado. ¿Qué es Fenticom? Bueno, una federación que integra varios sindicatos, albañiles, plomeros, carpinteros, varilleros, electricistas, incluso hasta topógrafos. Ahí hay la representación de los 6
sectores básicos o fundamentales del área de la construcción. Pero aparte de eso, también está el señor Gabriel del Río, está el señor Pepe Abreu, que dicen dirigir la clase obrera dominicana. Bueno, usted necesita el reemplazo de la mano de obra haitiana a nivel de las grandes construcciones. Reúnase usted como gobierno con Pedro Julio Alcántara, don Pepe Abreu, Gabriel del Río, entre otros que dicen agrupar y defender a los trabajadores de la construcción. De ese grupo de sindicaleros, el único que yo conozco que ejercía el trabajo de albañil es a Pedro Julio. Después, los demás nunca supe dónde ofertaban su fuerza de trabajo. Pero nada, eso es área de otro tipo de discusión. Pedro Julio trabajaba, ahora es diputado, el secretario eterno de Fenticón. Entonces, ahí están los trabajadores dominicanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están en las construcciones que se ejecutan en el país? Cada determinado tiempo, por ley, el Ministerio de Trabajo, en el área de lo que tiene que ver con la construcción, tiene que revisar la famosa tarifa. Una tarifa que plantea el salario de quienes intervienen en las construcciones. Tarifa que, dicho sea de paso, nunca ha incluido la figura del técnico de mandos medios, o sea, el maestro constructor. Habla de albañiles de primera, segunda y tercera, y establece una diferencia entre un ayudante y un peón, que no es lo mismo. Es más, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Construcción, el FOTECOM, ha cometido un error de manera sistemática, y es que en las pensiones que otorga vía los gremios a los trabajadores de la construcción están etiquetados los maestros y los ayudantes cobrando lo mismo. Y no debe de ser de esa forma, porque los maestros, los técnicos de mandos medios, o sea, que son los maestros calificados de acuerdo a la ley 105 y a la ley 115, que si usted coge la ley de la municipalidad, lo que tiene que ver con la organización de los municipios, que si no me falla la memoria, es la 106-07, establece que los gobiernos locales, obras de X cantidad, porque hay un tope para eso, que se deben de otorgar a los maestros constructores, quienes reciben el beneficio de esas obras deben de tener una licencia. ¿Qué es la licencia? Es lo que comprueba que usted fue al Departamento de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y se examinó conforme lo plantea la ley, y que el Ministerio de Obras Públicas lo calificó como maestro, porque en el país hay una diarrea de maestros constructores no calificados que no son maestros conforme a la ley, independientemente de que tenga sobrada capacidad. Hay una institución en el país que la organizó Trujillo el 26 de abril del 1946. Esa institución se llama AMACOA, Asociación
de Maestros de Obras Calificados de la República Dominicana. ¿Dónde está instalada? Donde empieza la calle París, en la capital dominicana. Si usted viene del oeste hacia el este, el último edificio antes de entrar al puente Duarte, a mano derecha. Si va del este hacia el oeste, el primer edificio que usted encuentra a la izquierda una vez cruza el puente. ¿Cuál es la función básica que ha desempeñado AMACOA, la Asociación de Maestros de Obra Calificado de República Dominicana? Dar una respuesta a la pregunta básica de la construcción. Para usted poder interpretar lo que es la construcción, debe de dar respuesta a dos preguntas fundamentales, o una pregunta con dos respuestas. Es la siguiente: ¿cómo y por qué? El cómo lo sabe todo el mundo que construye. Cómo se pone un bloque, cómo se vacía un hormigón, cómo se amarra un canasto de una varilla, ok. Pero el por qué se coloca el bloque son y tizón, eso hay que aprenderlo. El por qué los estribos se colocan izquierda y derecha, eso tiene un porqué y hay que aprenderlo. ¿Por qué en tantos metros en superficie entran tantos bloques? Eso tiene una explicación y hay que aprenderlo. ¿Por qué en un metro cuadrado entran 12.5 bloques? Eso no es casual, hay una explicación. Entonces AMACOA ha venido tradicionalmente formando a maestros para que aprendan la parte teórica de lo que es la construcción. Ahora, ¿qué está pasando? Porque hay una gran cantidad de albañiles y de constructores retirados de la construcción en República Dominicana. Por lo siguiente: la carencia de incentivos y de conquistas reivindicativas que la gente que manejan las construcciones en masa no quieren reconocer. Y es más fácil permitir una mano de obra que no es verdad, que es más barata que la mano de obra criolla. Mentira. Quizás técnicamente usted diga, pero bueno, ¿cuánto le pagan a un albañil dominicano? ¿Y cuánto le pagan a un albañil haitiano? Vamos a establecer cuál es la diferencia y por qué yo digo que uno sale más caro que el otro, no que cobra más. Cuando usted utiliza, por ejemplo, un albañil haitiano para colocar el pañete en el interior de un edificio, el que sea, se supone que esas paredes están a línea y a plomo. A línea y a plomo. A línea significa que no parezca una carretera zigzagueante. ¿Y qué es la plomada? Lo que mide la verticalidad de un muro. ¿Qué es el nivel? Bueno, lo que mide la horizontalidad de un muro. Hay un elemento llamado plomo de pesa que se usaba hace muchos años, que miles de albañiles dominicanos y haitianos no conocen, porque ahora hay la modalidad de utilizar el nivel como plomo, y eso no es lo adecuado. El nivel tiene sus funciones y la plomada tiene sus funciones. Entonces, cuando el que diseña el edificio, el que calcula los agregados que se lleva el edificio, que se calcula en función de los metros cuadrados de construcción. Bueno, pauta 1 centímetro de grosor para el pañete, pero si los bloques están desaplomados, 1 pulgada de desaplomo, porque el albañil haitiano no aplomó con la plomada
de la pesa, sino con el nivel, y usted tiene que sacar ese pañete a plomo, usted va a duplicar lo que es la película de recubrimiento. Si se llevaba en el cálculo original de calcular los agregados 1 centímetro, usted le va a poner 5. O sea, usted pierde 4 centímetros en el recubrimiento de esa pared. Calcúlelo en función de grosor, altura y distancia. Eso le va a dar una cantidad de metros cúbicos que se reflejen en pérdida por la utilización de un personal no competente. Ese es el gancho de mantener a los haitianos construyendo en República Dominicana. No es verdad que es más barato, es menos confiable, a la larga la calidad del trabajo y más costoso. Entonces, vamos a dominicanizar la construcción dominicana, que nada más hay que llamar a discusión para reconsiderar una serie de elementos reivindicativos a FENTICON y los demás gremios que integran trabajadores de la construcción, y vamos a llamar a MACOA, que se encarga de dar formación a maestros confiables y calificados. Sencillo como eso. Ahí están los trabajadores que necesita el país para reemplazar la mano de obra irregular e incompetente. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como Anoche Radio y Televisión.com, como Anoche Radio y Televisión.com.